así que algunos 10 menos 10 huimos, si no nos tenemos que tirar por la baticueva. Bueno, buenas tardes. Este año resolvimos desde la editorial hacer algunas charlas, más que presentar libros. Vamos a presentar libros obviamente, pero nos inclinamos a esto, ¿no? A proyectar unas charlas entre autores, compartir un poco de lecturas, de dónde venimos, etc. Habrán visto que los títulos de estas charlas tienen algunas premisas bastante jugosas y que a su vez no se sabe mucho para dónde va la cosa, pero básicamente mi intención era hablar de literatura, ¿no? Hablar de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué se hace, desde dónde se escribe. Porque bueno, una feria del libro en verdad no es un centro comercial, sino que es una fiesta para los lectores, ¿no? Es una gran usina cultural. Y no es difícil, no es fácil en Uruguay, ¿no? Salir de cebollitas. Yo, por ejemplo, quisiera hablar con Álvaro, que Álvaro Ojeda tiene varios libros. Bueno, antes que nada voy a explicar que Fabián Severo no está acá. Pescó COVID, yo pensé que el COVID ya no existía, pero el hombre cantó COVID, se disculpó. Así que bueno, acá no está Fabián, pero iba a estar Fabián, está representado por sus libros, por Vía Lata y No Ítem Norte. Y se me daba, digamos, que en esta mesa en particular había varios autores que, además de narradores, son poetas, ¿no? Que no necesariamente es algo común, ¿no? Está lleno de poetas, está lleno de narradores, de fuste, pero pocas veces, digamos, nos encontramos con ese híbrido, ese autor que bucea en esas aguas bien distintas, que son la del poema en verso y la de la ficción dura y pura, ¿no? Y bueno, nada, podemos arrancar por ahí. Digamos, vos cuando disociás al poeta del narrador, ¿en qué momento te planteás cuando estás escribiendo libremente, en solitario? ¿Esto es un poema lo que estoy escribiendo o esta idea que tengo va a terminar siendo una novela? Vos en tu casa, por ejemplo, no tenés cuento, tenés novelas. Tengo un libro de cuentos, sí, publicado. Perdón, a ver. Bueno, pero igual la tirá para el lado que quieras, pero iba para ese lado, ¿no? Está publicado en... Esto está bien, ¿no? Sí, yo qué sé. Bien. Está publicado en un sitio en internet, y el libro de cuentos se llama El último desnudo de Olga Zubarry. Pero el título no se lo puse yo. Yo pensaba que la contestación a eso podría venir, me parece, por los dos elementos que maneja siempre un escritor, que por un lado es una interioridad, es lo que es uno, bueno, sus circunstancias, su vida, su momento histórico, cómo ha sido formado, todo lo que tiene consciente y todo lo otro que tiene inconsciente, que lo está todo el tiempo cruzando y que no puede manejar. Ese es un aspecto, con los intereses, el canon de lectura que tiene, cuáles son los autores que frecuenta, cuáles son los autores que detesta, cuáles son las cosas que quiso emular y cuáles son las que no le salieron. Después en el medio hay una línea que puede ser el cursor de una computadora o una pluma, que es acaso la tarea específica del narrador o del poeta. Y del otro lado está el exterior, la vida, lo que te cruza todo el tiempo. Yo, las dos últimas novelas que publiqué en Estuario están armadas de fragmentos de conversaciones que escuchás en la calle todo el tiempo. Es decir, no de fragmentos, digamos, no es un collage, no es un centón, pero sí es situaciones que te permiten narrar a partir de hechos que estás viendo, que estás escuchando. Aparte ahora se escucha muchísimo más que antes, ¿no? Porque la gente está hablando en celular, se cruza con vos, te lleva puesto, bueno. Y muchas de esas cosas a mí me dieron lugar a imaginar. Yo el otro día venía, por ejemplo, en un ómnibus y se subió un loco con un celular a los gritos y estaba hablando con uno que tenía COVID. Quiere decir que puede no haber cantado Ramos Severo o nos desprecia a todos.
Y después habló, vos no te gusta vacunarte, pero sí te gusta que vacunen a tu ganado. Y yo, pues acá tenés una historia, tipo, es un ganadero, el otro también, y hablaba a los gritos, y todo el mundo lo miraba, y había un muchacho que me miraba a mí, porque lo miraba a él también. Bueno, ahí, si uno está más o menos dispuesto a intentar algo, ahí hay una historia. A mí me parece que en el medio ese cursor va para un lado o para el otro, ¿no? Yo creo que cuando el cursor se detiene más en la interioridad, en lo que tiene uno más o menos de carga previa y lo que ha hecho con sus lecturas, con su vida, sus amores, sus disgustos, lo que maneja, lo que no maneja, hay una cierta tendencia a la contemplación propia. Y ahí la poesía parecería hacer un poco de hincapié, ¿no? Es peligroso quedarse un poco ahí también, porque sus obsesiones pueden invadir al escritor, y el escritor en realidad tiene un compromiso con el que lo va a leer, no consigo mismo, ¿no? Pero me parece que cuando se detiene allí un poco Rosa ahí, lo interior, la poesía tiene algo más para decir. No quiere decir que no se pueda contar una historia con poesía, pero no es el... Cuando se detiene más en lo exterior, cuando el cursor va más para ese lado, me parece que se impone la prosa, que tiene mucha menos carga rigurosa en lo formal que la poesía, y que permite que un individuo hable como otra persona, como otro sexo, como un conjunto de gente, y que siempre está pautado por lo que narra. Me parece que ese es como para iniciar la cosa. Bueno. Bueno, y en el caso de Nicolás lo mismo, ¿cuándo se apropia el poeta del poema y el narrador de su prosa? ¿O cuándo se cruzan? ¿Cómo los controlás a los dos demonios ahí, al poeta y al... Agarrate acá. A mí me parece que cada vez es más difícil, hacer una diferencia. O sea, a partir del siglo XIX la poesía, a partir de que la poesía dejó de ser una métrica, rimas, cosas así, y tomando en cuenta que probablemente el libro más importante, o uno de los más importantes de la poesía moderna, no es un libro escrito en verso, ¿no? Que es Una temporada en el infierno. Es difícil separar. La semana pasada estuvo Cartarescu acá. A mí cuando leo a Cartarescu me cuesta mucho, aunque sea una novela, digamos, que se venda como una novela, diferenciar eso de lo que es. O sea, cuando leo a Cartarescu me parece como que estoy leyendo a un poeta, ¿no? Y es difícil. En mi caso, la narrativa pasa mucho más por un proyecto. O sea, hay un proyecto que yo tengo en la cabeza y trabajo mucho antes de empezar a escribir qué voy a hacer, cómo lo voy a... Después te empezás a escribir y va saliendo más o menos, ¿no? Pero, y sin embargo, la poesía en general surge más como una respuesta a estímulos que muchas veces tienen que ver con lectura de poesía. La narrativa también, es un narrador que te interpela, que decís, wow, esto está buenísimo, quiero contestar, quiero interactuar con esto de alguna manera dentro de mis posibilidades. Y eso me suele ocurrir mucho con poetas. Estoy leyendo poetas y tengo ganas de contestarles, ¿no? De contestarles escribiendo. Y tiene que ver con eso. Yo creo que pasa por ahí. Cuando escribo narrativa, todo depende mucho más de un proyecto. Ya sea un cuento, que es un proyecto más acotado tal vez, o una novela, tiene que ver con un proyecto. Que hay una estructura, que hay una forma hay un edificio que construí, personajes, cosas que implican una cantidad de movimientos que la poesía no las tiene. Pero sin embargo, si vos lees, por ejemplo, para mí el mejor libro de Gonzalo Tavares, que es El viaje a la India, se llama Viaje a la India, que es un libro maravilloso, Diario de un viaje a la India, es un libro escrito en verso, y sin embargo es una novela también, ¿no? Y está buenísimo que haya ese cruce también, creo. Está bueno que hayas nombrado a Tavares. ¿Cómo le fue con la penca del Nobel? ¿Ustedes? Perdieron todo, ganó la banca. Tavares estaba en las... ¿Lo tenían al noruego? ¿Lo conocían al noruego? No, yo no. Mucho gusto. No. Bueno, pero a veces el Nobel te hace conocer gente que desconoces. Realmente. Eso es bueno. Bienvenido a Uruguay. Damián González Bertolino con ese tostado acaba de llegar de Albania. Supongo que es un tostado. No, esta fue una panadería, tuve que esperar un rato y me está haciendo el calor, ¿no?
Pasale el micro ya. Perdón. En tu caso lo mismo, Damián, no por el lado de la poesía, porque capaz que escribiste algunos versos oscuros una noche, No, pero yo escribí mucha poesía, entre los, digamos, escribí cuando me di cuenta que tenía que dedicarme, bueno, primero nada, buenas noches, ¿no? Cuando me di cuenta que me quería dedicar en serio, escribí mucha narrativa y poesía a la vez, digamos, hasta los 25 años más o menos, ¿no? Y escribí mucha poesía, después me di cuenta que obviamente no era ahí donde yo podía hallar una expresión que me resultara satisfactoria. Como alguien dijo por ahí, en un momento me di cuenta que tenía que degollar al cisne, y lo hice. Pero sí, en la narrativa muchas veces me encuentro buscando algo que yo buscaba en la poesía. Los poemas que yo escribía estaban como muy movidos por unas reflexiones a partir que tiene mucho que ver con el tema que convoca esta mesa, con el paisaje, con el ambiente. Muchas veces toda la poesía que yo escribía estaba movida por escenas que tenían mucho que ver con el paisaje, con situaciones atmosféricas, en las que a través de los versos se intentaba buscar un poco como, no sé, como un eco de un viejo proyecto romántico, se intentaba buscar como la realización de un determinado sentido, que de pronto se abría ahí, una revelación del mundo, en fin, una epifanía, como se le quiera llamar, ¿no? Y muchas veces me he encontrado escribiendo narrativa que de algún modo sigo teniendo como esa, no sé, quisiera llamarle inclinación o fascinación por encontrar en determinadas descripciones o insistencias en mencionar un clima, en mencionar un ambiente, como digo, la intención de que aparezca de pronto ahí como una clave de la realidad, una clave de lo que les está ocurriendo a los personajes, una clave de ese sentido, de ese centro que tiene la historia, y que de pronto para mí se revela en un ambiente o se revela en una determinada mirada sobre el paisaje, una descripción natural o no sé, no importa el ambiente, si es rural, urbano, lo que sea, ¿no? Y con el tiempo me he descubierto que eso es una función, por así llamarle, que siento que persiste en lo que a mí me interesa escribir particularmente. Yo diría que eso es un poco lo que, si bien dejé de escribir poesía, creo que me sigue ocurriendo. Y naturalmente me interesan muchísimos escritores y escritoras que buscan explorar a través de lo descriptivo de los climas o del ambiente una determinada idea del mundo, una determinada idea, como si eso refractara algo también de lo que le pasa a los personajes. Hay una novela de un escritor norteamericano que estaba hablando ahora hace un ratito, Nicolás, del diario de viaje a la India, de Tavares. Hay un escritor de viajes que a mí me gusta mucho, que es un norteamericano, se llama Paul Theroux. Es muy conocido porque escribió la novela La Costa Mosquito, fue llevada al cine con Harrison Ford, creo, ¿no? Es un novelista, pero es un gran escritor de viajes, es un escritor que me parece fascinante. Y hay una novela de las últimas que él publicó que se llama Tierra Madre, que es un largo y despiadado retrato de su propia madre. Es una novela autobiográfica de una mujer que parece que es sumamente despreciable, ¿no? Y terrible. Y la novela empieza con una frase que a mí me parece hermosísima, que dice: el clima es memoria, ¿no? Y empieza a desarrollar esa idea y empieza a hablar, ¿no?, de situaciones atmosféricas y de la lluvia, el sol, y cómo en realidad cuando nos inclinamos a una percepción, en realidad estamos también en una percepción del entorno, ¿no? Estamos de algún modo buceando también en la memoria. Me parece como una frase particularmente muy bella y que a mí me representa un poco en lo que quiero hacer. Está bueno porque no me esperaba esa respuesta, pero me gusta para llevarte para un lado de... Vos sos de escribir a mano, sos de los pocos que siguen escribiendo a mano y llevando diarios Más barato. y
cuadernos. Porque Lleva más tiempo, ¿no? Porque después tenés que digitalizar, tenés muchas más Puedes escribir, pasadas de... a veces lo ven como una especie de capricho o de cosas medio románticas, pero en realidad es para mí muy cómodo porque puedo escribir en cualquier lado. ¿Cuánto hay digamos, cuánto sentís que eso te convierte en cierto escritor profesional, por llamarlo de alguna manera? Porque, bueno, ¿cuántas pasadas tiene un libro? Entendí. Davis escribía a mano. Todo lo que escribió acá en Uruguay aparecía con los carpetones, escribían esos libros donde se asientan se asentaban antes, hoy nos reunimos, 4 de agosto. No, pero vos tenés una metodología, ¿no? De sentarte a escribir y Bueno, darle sí, duro. escribo a mano, cuadernos, eso después me obliga, porque si yo te mando todo eso a mano me vas a matar, entonces eso me implica. Hay un autor que no está acá, creo, se salió, pero que nos sigue llevando mecanografiado con No está acá, vamos a decir quién es, no está acá. Y andaba por ahí. yo en una época, ¿te acordás que después le pasaba a la máquina de escribir y después la máquina de escribir al Word? Esa etapa intermedia pasó. Pero bueno, también te obliga a tener otra versión, ya cuando pasás a la computadora ya tenés un segundo borrador, sobre todo quitas cosas, y ni hablar todo el trabajo que viene después editorial. Pero principalmente a mí la escritura a mano me interesa por una cuestión de la, vamos a llamarlo así, como una suerte erótica de la escritura, que yo no la encuentro en la computadora, no la encuentro, me parece un poco frígido escribir en computadora. Y encuentro como una erótica de la escritura, del trazo, de la caligrafía, que a mí me gusta, y cuando estoy a veces repasando los cuadernos, encuentro las tachaduras y los errores, veo cómo se fue realizando, como rastros de cómo se fue realizando la escritura, que en el Word, bueno, salvo que vos tengas diferentes versiones del archivo, que obviamente hay una sedimentación ahí, pero no lo encontrás porque vos suprimís, vas para atrás y seleccionás e insertás lo nuevo, pero es una cuestión, es como una especie de inclinación o fetiche, como quieran decir, ¿no? En ese sentido me gusta mucho la escritura a mano. La bajada de estas charlas era lo que un lector debería saber, y por ahí a mí me interesa bucear en esas intersticios de dónde venimos. Y ahora lo voy a pasar a Tama, que va para otro lado, lo que quería conversar por lo menos para abrir fuego contigo. Montevideo no es Nueva York, pero me gustaría saber cuánto intoxicó la ciudad a tus intereses, tu literatura. Vos ya escribías nosotros nos conocemos hace 3 años, fue el año que vos venías para Montevideo, incluso en un año de pandemia. ¿Cuánto impregnó, digamos, la ciudad o contaminó esa literatura que por lo menos plasmaste en Desastres Naturales? Yo creo que en vez de... ¿Se escucha bien? No sé, desde acá. Bueno, no te la juegues Ahí. mucho. No, yo creo que en vez de... no la contaminó, sino que la potenció. Yo le doy muy poca pelota a Montevideo y me interesa muy poco en este momento para escribir, ¿no? Y todo lo que es el ruido de la ciudad. Bueno, hace poco me compré por internet unos tapones de oído para poder sentarme a escribir sin escuchar la construcción de al lado, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha permeado muy poco porque ahora no me interesa y tampoco le presto demasiada atención. Siento que tiene otro movimiento, otro clima, por supuesto, y es difícil como sacar el foco donde lo tengo ahora, que está, no sé si en el campo, pero sí en otros lugares del interior, y ponerlo en la ciudad. Es como un cambio de paradigma importante para mí. Entonces ahora estoy con la atención en otro lado. No siento que lo haya contaminado, al revés. ¿Cómo haces, digamos, para manejar esos espacios a nivel de un personaje, ¿no? Hoy Damián tiraba algo por el estilo. Damián es muy fan de Morosoli y bueno, me planteo, digamos, cómo controlás esos espacios geográficos, esos ambientes de los que te abstraes cuando te pones los tapones, para generarlos, digamos, para darles vida, cual si fueran un personaje. Yo lo que pienso, me armo como un universo que me sirva para pensar en Minas y en Aiguá,
pero que no sean ni minas ni aigua, como que tengan una coherencia, la coherencia suficiente para que puedan llegar a ser, si alguien los lee, y que se puedan parecer a lugares en los que he vivido o a los que he ido, pero que no sea ninguno de esos para tener la libertad de que pase cualquier cosa, de que una cañada atraviese 300 calles y no me importe demasiado si eso pasa en Aiguá, en Minas, en Maldonado, en donde sea. Bueno, en el caso de Álvaro, bueno, ahora me dejaste con el libro de cuentos, que no lo tenía en el... o sea que voy a hablar de ciertas cosas a ciegas. En el caso de tu narrativa, concretamente, hay mucho personaje de la realidad, ¿no? Que vos los haces parte de la ficción. Digamos, ahí, más allá de que estamos en un pueblo chico, donde bueno, todos nos conocemos y si rascas un poco podés darte cuenta muy fácilmente. De hecho, en La Mula, esos personajes están ahí, ¿no? En la portada del libro, ya los ves. Hay dos que están vivos. Bueno, pues... Hay dos que están vivos, no se murió. Bueno, pero se ha dado también en otras novelas, ¿no? Que incluso hasta, no sé si fuiste acusado, pero que bueno, que el premio nacional, ¿no? Se me fue el nombre ahora, en el caso de, bueno, ese yo he sido acusado de muchas cosas. Ese bueno, periodista radial, digamos, que la fascinación. La fascinación, perdón. Sí, bueno. Me quedé pensando en Máximo, no, era la fascinación. No, Máximo no. ¿Cómo te llevas con esa, digamos, idea de... O sea, volviendo a lo del arte poética, más allá de la poesía, ¿no? ¿Cómo te llevas con ese mundo fantástico donde camuflás personajes? Hoy decías que robabas mucha idea de un ómnibus, de cosas que escuchás. ¿Cuándo te planteas ocultar a esos personajes que están ahí, que son tangibles, que abrís el diario y los viste en una noticia? Porque no es por pudor. Claro, lo que pasa es que creo que era Onetti que decía que un escritor funcionaba cuando la gente que estaba en la calle se parecía a los personajes que él escribía. Wilde decía algo parecido, ¿no? No es al escritor, es al público al que refleja la obra de arte. Y eso para mí es así. Escribir sobre uno mismo o escribir sobre, yo qué sé, sobre los caprichos, todos tenemos caprichos, cosas que nos gustaría escribir y que ahondamos, pero uno tiene que en algún momento darse cuenta que uno escribe para un lector. Esto no significa que uno se dedique a escribir novelas negras o yo qué sé, o historias de aventura, pero uno escribe para comunicar alguna cosa. Entonces tiene que buscar, me parece, la manera. A veces uno se acerca más al realismo. En el caso de La Mula eran 3 candidatos a la presidencia que eran bastante... es problema del que hizo el dibujo, no fue mío. Pero que están allí sentados. En el caso de Máximo era mi abuelo, y en el caso de La Fascinación era un comunicador de esto que tenemos todos los días, en televisión, en la radio. A mí me parecía que en ese momento yo tenía que decir esas cosas, porque uno escribe de una forma... el otro día lo decía Cartarescu en la radio. Él decía que están los que consagran la iglesia, esos son los escritores que él lee, y donde creo que él se coloca, dicho sea paso. Pero yo siempre sostuve la idea que sostiene Richard Ford, de que la escritura es un acto sagrado, es decir, es un acto donde uno se consagra a una determinada tarea. Entonces, no es buena cosa frivolizarla. Me parece que hay que darle el lugar que corresponde, porque uno hace un ejercicio de poder. Nosotros, mal o bien, podemos decir algunas cosas que mucha gente no puede decir jamás en su vida. Y mal o bien le imponemos al lector una suerte de tutoría. Le decimos, mirá, va por acá la historia. Es un muchacho que fue abandonado en África y fue criado por los grandes simios. Bueno, y bueno, yo creo que hay que tener responsabilidad, quiero decir, sobre eso. A mí me parece que el asunto siempre es un problema de equilibrio, no porque yo sea aristotélico, sino porque creo que hay un momento en que uno debe dejar la obsesión que tiene para pensar en un campo, como decías tú, más vasto, más amplio, ¿no?
Pero bueno, seguramente hay otros que tienen otra receta y está bien. Por sus frutos se juzgarán. Y en tu caso, ¿cómo vos te imaginás una charla familiar hablando de tus historias? O sea, volviendo al tema de qué robamos, de dónde robamos las historias. O sea, tengo la sensación de que a vos, por ejemplo, te conviene que muchos personajes de la realidad no te lean, ¿no? Para no meterte en problemas. ¿Cómo te llevas con esa...? Bueno, evidentemente... Agarra el micro. Perdón. No, evidentemente yo, o sea, no sé, como la gente describe, me nutro de lo que observo, ¿no? Y me nutro de historias familiares y me nutro de historias que escucho, como decía recién Álvaro, en el ómnibus y bueno, si me conviene o no me conviene que me lean. Obviamente estás haciendo referencia a mi último libro, El origen de las palabras. Y a los trabajos del amor. Bueno, en los trabajos del amor pasó algo muy gracioso, que como es una novela medio picaresca, de malandraje, parece que algunos tipos en los que yo me había basado y que ellos habían hecho cosas que estaban contra la ley, digamos, se habían enterado que yo las había escrito y les gustó mucho que yo escribiera eso. Y llegó como la historia a uno en particular y como se sintió muy orgulloso le decía a otros, ¿no? La mía le escribió sobre una cosa que yo hice, zafé, ¿no? Pero creo que más allá de lo risible del asunto, creo que hay algo interesante que es cómo de algún modo el poder transformador de la palabra cuando toca determinadas zonas de lo que llamamos realidad, ¿no? Y le devuelve también a la gente una mirada sobre sí misma. Esto que estabas mencionando recién de Onetti, ¿no? Pienso en ese Onetti, ¿no? Que el periquito el aguador en marcha, que constantemente abogaba por una literatura, ¿no? En el medio siglo uruguayo en la que la gente se viera también, ¿no? Quizás alguien que realizó ese proyecto en un libro de cuentos que para mí sigue funcionando hasta el día de hoy es Mario Benedetti en Montevideanos, uno de esos montevideanos. Y ya por ahí me desvío un poco lo que te iba a decir, pero ya que nombraron a Morosoli, creo que Morosoli quizás es uno de los autores uruguayos que reflexionó para mí con más maestría en cuanto a la relación del escritor con el paisaje circundante, en particular en el ensayo La soledad y la creación literaria. Tiene un ensayo que se llama Minas, el hombre del paisaje, algo así, en el que hace unas reflexiones que a nivel de teoría literaria son extraordinarias, en los años 40 o 50, y él iba a un instituto normal en Minas y le leía eso a las futuras maestras, y eran cosas que de repente las estaban pensando, yo qué sé, no sé, los primeros estructuralistas, capaz, una cosa así, y él dice cosas, ¿no? Como por ejemplo, hablando del paisaje circundante a Minas, la Sierra de la Valleja, él siente que no se puede hablar de ese paisaje, no se puede describir ese paisaje si a la vez no se encuentra el habla de los personajes en la que está cifrada ese paisaje, ¿no? Y dice, bueno, el hombre y la mujer de estos lugares, o estos lugares dan con un hombre y una mujer que tienen un habla así y silencio, ¿no? 2, 3 palabras, punto y silencio. Y como el silencio va puntuando esa forma de hablar, que es una forma de mirar el mundo que viene también del impacto, ¿no? De esa forma hierática, digamos, del paisaje de ser, ¿no? Me viene esto justamente por lo que dijo también recién Tamara. Volviendo en cuanto a las historias, y ya para ir terminando, bueno, está esa famosa frase, ¿no? Que cuando nace en una familia un escritor, esa familia está arruinada, terminada, ¿verdad? No me lo planteo yo, si el miedo bueno, si van a leer o no van a leer. En el caso, bueno, de mi familia hubo gente que leyó, hubo gente que no leyó nada, y bueno, y con otros libros, hasta que no termine una zanja no voy a parar. O sea, Familia violenta que tenés. sí. En tu caso, Tama, ¿cómo
¿Cómo te llevas con la simulación de la realidad? ¿Cuánto de todo lo que te es cercano, ¿no? De todo lo que te es propio, cómo te llevas con esa, digamos, con el ficcionar de esa realidad con cierto naturalismo? Bueno, a mí me divierte mucho y de hecho el cuento que abre Desastres Naturales es Caucho de la Fuerza, y es algo que me contó mi abuela, y está como toda mi familia ahí. Cuando el libro salió, mi madre ya lo había leído, y cuando se lo fue a recomendar a sus tíos fue como, mirá que sale Julio, y Tamara cuenta que se hizo pichí en los pantalones y que se volvió tartamudo. Estaban todos muy felices de que yo estaba contando eso, no era como a nadie le dio vergüenza, nadie se enojó, al contrario, fueron a comprar el libro especialmente porque salía Julio con los pantalones hechos pichí. Entonces, lo mismo con otro de los cuentos en los que hay un personaje que es mi abuelo, y cuando salió el libro también lo compró, y creo que debe haber sido el único cuento que leyó porque me dijo que era su favorito y que era el primero que había leído, que lo había leído 2 veces con mi abuela. Entonces, como me divierte mucho usar esas historias, y también me parece medio como inevitable, y llega un momento en el que no sabes de dónde salió la idea, si es que lo escuchaste, si es que alguien te lo contó, si lo inventaste, y a veces esas cosas que por ahí decís, no, esto se me ocurrió, esto es una idea como original, en realidad es como pedacitos de historias que se van armando de manera muy, no sé si inconsciente, pero sí intuitiva, y que después terminan en el texto de alguna manera, y que por ahí son algo muy distinto a la historia que escuchaste, pero sí salió de un lugar como de la realidad, por decirlo de alguna manera. Ahí te fuiste a algo que yo quiero agradecer que no lo hice al comienzo a la Red Nacional de Clubes de Lectura, en particular a Joana Pelufo, que como coordinadora abrió la cancha a esta red que es muy potente de clubes de lectura que hay en todo el Uruguay. Y hace unos días, conversando con uno y otro, les dije, miren, estamos planteando esto para la feria, si quieren, por ahí estaría bueno que manden preguntas. Y hay una pregunta que sigue esto que estabas diciendo, que viene de un tal club de Salto, y la pregunta es, ¿buscás los momentos para escribir, o una idea o inspiración te obligan a hacerlo en cualquier instancia? Y esa era particular para Tamara. Ninguna de los dos, no busco ni los momentos. Soy como muy perezosa y muy desordenada, entonces a veces tengo esas imágenes y esas ideas y las anoto. Tengo una libreta como esta, algo de la cama, ponele, y si me estoy por ir a acostar y se me ocurre una frase, el otro día anoté como algo así como, la taba pica en el borde de la mesa, suerte, punto. No sé en qué va a terminar eso, pero está ahí y es una imagen, y no me senté a escribir ni a usarla en nada. Lo mismo con 1.000.000 de imágenes que están en esa libreta. Entonces me siento a escribir cuando tengo tiempo, y a veces no tengo ganas, pero me siento, agarro un texto y lo corrijo, le agrego 3 frases y ya digo, es suficiente, y después por 2 semanas no escribo nada. Así que vaya a saber uno cuándo va a salir el próximo libro, pero sí, eso, desorden y caos, pero ganas a veces. Y en tu caso, Nico, ¿cuánto hay de, digamos, sos de andar con una libretita anotando sueños, tenés la metodología de Damián de agarrar la compu, una virome y darle? Yo escribo en la computadora, no sé escribir, no puedo escribir a mano, no me entiendo después. Y lo que me pasa es que no me acompaña mi rapidez de escribir a mano a lo que quiero escribir, y muchas veces siento que estoy perdiendo cosas. De hecho, escribo muy rápido, hice un curso hace muchos años de mecanografía, ¿sí? Para escribir a máquina real, ¿no? Dándole con fuerza. Pero sí tomo, o sea, sí, a veces me pasa que te levantás y te ocurre una frase. En mi caso, yo no tengo el problema o sea, en general mi ficción es completamente, no depende para nada de la gente que me rodea. Bueno, sí, obviamente después se mezclan cosas, pero bueno, tienen otros nombres, están en otros lados, y no va a pasar eso. Entonces, en realidad lo que me pasa es que me siento y escribo, y voy fantaseando
fantaseando esas cosas. Pero no, de hecho cuando escribí el libro este del príncipe, me daba mucho pudor mencionar personas, porque digo, bueno, después lo voy a leer, y de hecho me pasa ahí en el pueblo donde yo vivo que el otro día el cartero, que es el Sapo, el excuñado del príncipe, me llegó por un tipo que nada conmigo, me dice, no, el Sapo está encantado, dice, que lo pusiste en el libro, o sea, me pasó algo parecido a eso. Pero en general es todo lo contrario, o sea, yo lo que sí me preocupa mucho es la verosimilitud, y a mí lo que me gusta mucho es la libertad que te proporciona no estar atado a ninguna cosa que pueda referir a alguien, sino que sea completamente ficcional, y más, si está en otro, digamos, en otro lugar del mundo, mucho mejor, o sea, o en un lugar que no existe, mucho mejor, porque ahí obviamente que pones cosas de gente que te rodea, pero después nadie te puede venir a decir nada porque no, se llaman de otra manera, ¿no? El libro del príncipe por ahí es como un bicho extraño, ¿no? Sí. En tu narrativa, en tu obra. Pero ahí mencionaste el Sapo nada contigo, ¿no? Hay un guardavidas que es amigo del Sapo, el padrino del hijo del Sapo. Bueno, Nicolás Nada, en Aguas Profundas. Y para quien haya leído sus libros, no trata muy bien al lector, no es un autor dócil para con el lector. Y en esa lucha, ¿no?, del escritor con el narrador, ¿cuánto hay, digamos, de ahogarte o de querer respirar, ¿no? En esa cosa de escribir escritura automática, me imagino, ¿no? Para después pulir y, ¿no?, agarrar la piedra para darle con el cincel después. ¿Cuánto hay, digamos, de tratar de respirar o darle y darle? No soy nadador, perdón, pero me imagino que me podría ahogar. Es todo lo contrario, la natación te exige una respiración muy, muy rítmica, es como un ejercicio de meditación, sobre todo si nadas mucho rato y en aguas abiertas más. Y no sé si la comparación, digo, lo que pasa es que yo lo que hago es, en general, lo que me divierte a mí, que para eso lo hago, es generar una estructura con los personajes, la armo bien todo, es como hacer un parque de diversiones, tenés todas las reglas antes de empezar a escribir. Y una vez que tenés todas las reglas del parque y las personas que están acá y allá y acá, ahí vos jugás con ellos. Y eso a mí me proporciona una libertad que me da placer. Y no escribo, o sea, al revés, yo escribo cuando tengo bien claro, no tiro mucha cosa. O sea, cuando me pongo a escribir es que, digamos, sí, obviamente después te sentás y las cosas empiezan la magia, digamos, ocurre, ¿no? No sé, eso lo jugarán otras personas, pero a mí me pasa que digo, mira qué bueno esto que pasó, que no pensé, pero de repente estás escribiendo 2 horas y pasa. Pero eso pasa porque hay una cantidad de jugadores que están ahí en la cancha y que hacen su partido en algún lado, que no sé cuál es. Pero cuando me siento ya tengo todo ese edificio estructurado, sobre todo si hablamos de una novela, ¿no? Álvaro, y retomando también la pregunta esta que le habían hecho a Tamara de un tal club, en tu caso sos de las ideas o de la inspiración. Hoy tiraste alguna pista al principio, ¿no?, de lo que decías, digamos, cómo se construyen esos aparatos literarios. Me refiero a, sos de escribir e ir buscando, o partís de esta arquitectura, de este marco, para después ir. Yo escribo a mano. Agarrá ahí el micro. Entonces, al escribir a mano, el ejercicio de la escritura a mano, que sí que brinda alguna dificultad, porque tratar las cosas, te cansás, se te cansa la mano. Pero al cansarse la mano, creo yo que eliminás una cantidad de escoria que quedó ahí, que no sirve para mucho. Entonces, lo que hago es más o menos organizar algo en la cabeza, en la narrativa, seguramente, organizar los 3 sectores principales, el inicio de la narración, lo que ocurre como trama, y luego seguramente el final, que es una de las cosas que uno tiene que tener más o menos clara
aunque puede estar sometido a alguna variante. Esto implica, por supuesto, al escribir a mano, luego corregir. Ya hay una corrección previa, luego hay una corrección. La búsqueda de pulir lo que se pretende decir está siempre acotado dentro de ciertos márgenes. Cuando empezás a escribir, al menos a mí no me pasa. Creo que era Borges que Silvina Bullrich te dijo una vez que había escrito una novela y que los personajes se habían agarrado por lo que había querido. Y Borges le dijo, bueno, cuando uno la lee se nota. Y yo creo que sí, que hay cosas que uno tiene que tener un control, porque no empezás a escribir una novela dramática, con primero está la historia y después los personajes. Los personajes se generan junto con la historia y van pautando. El otro día, no sé a quién escuché que decía que buscaba personajes que tuvieran que ver con las cosas peores que le pudieran pasar a una persona. Y que a partir de ahí organizaba la historia. Yo creo que son concomitantes. El personaje nace con la historia, porque el narrador aparte elige una forma de narrar, elige una voz narrativa. Antes que nada dice, bueno, yo voy a narrar en tercera persona, y va a haber incursiones en primera. Bueno, lo que dice Vargas Llosa, la primera lección del narrador es qué persona va a narrar. Luego, lo que va a narrar, por supuesto que es concomitante, porque si no, no te pones a decir, voy a escribir una novela en tercera persona sobre la guerra de Yugurta. Y no, pero podés plantearte escribir sobre la guerra y después cambiar de segunda persona no, a tercera, sí, primera. Eso sí, siempre tenés un margen, pero si a vos te interesa que la gente se dé cuenta que vos sabés que la marquesa esa noche va a ir a bailar, como decía Froder, bueno, se tiene que notar que vos sabés que la marquesa va a ir a bailar, ¿no? Y se tiene que notar, como cuando sos espectador en el teatro, que vos sabés más que el personaje que estás viendo. Vos sabés los sentimientos, el personaje no lo sabe. Entonces eso se tiene que notar si vos querés optar por eso, porque no me podés engañar. No me podés decir después que en realidad vos no sabías que la muchacha iba a bailar esa noche, que en realidad iba a tomarse un taxímetro porque iba a ir al puerto. Vos tenés que... Lo que decía Nicolás de la verosimilitud es muy importante. La verosimilitud interna del texto es importante. Vos no podés resolver... Uno a veces lee novelistas que resuelven las cosas de una manera que decís, ¿dónde habíamos encontrado un gorila que apareció de golpe? ¿Dónde estaba? La poesía es otra cosa, porque la poesía trabaja por otro campo, ¿no? Y si querés narrar en poesía, bueno, es otra historia. Pero en la novela a mí me parece que ciertas cosas las tenés que más... Me acordaba ahora, perdoná, el que decía que una infancia triste aseguraba un escritor, era Hemingway, ¿no? Una infancia triste asegura un escritor, así que un hogar disfuncional va a tener un buen escritor. No, pero digo, tiene algo de ver. Claro. Sí. Tiene una razón de ser eso. Tiene algo bueno, sí. Tiene algo de verdad. Martínez Laura. Ya estamos. Bueno, ¿qué es? Te tiro una que quería conversar contigo en particular, porque bueno, por ahí ellos tienen más obra que vos publicada y me interesaba preguntarte cuál es tu idea de asombro, ¿no? ¿Cuál es tu idea de si algo te da miedo, si buscas algo a partir de tus cuentos, ¿no? Entre ese Morosoli y que hablaba Damián y Quiroga, digamos, cuánto hay de asombro, ¿no? Cuánto te asombra de la realidad que plasmas en la literatura, o de golpe el impacto, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Pienso en desastres naturales, claro, en esa cosa, digamos, donde no sabes dónde está parado el cham. ¿Le tenés miedo a algo? No, yo no tengo miedo a nada. Sí, bueno, un poco los narradores de desastres son niños, entonces el asombro está presente ahí porque si bien no es que los mundos les sean nuevos, sí hay como una capacidad, capaz que no de asombro, pero sí de curiosidad y de poco conocimiento de consecuencias que construyen como esa idea de el asombro en los personajes, especialmente en los niños, pero sí, me parece que toda la construcción del paisaje de desastres naturales tiene que ver con
una atención especial a el funcionamiento como el funcionamiento interno de la naturaleza, sobre todo de los animales, como ver, bueno, cómo se mueven, cómo se comunican, y los movimientos muy mínimos, no solo de los animales, también de las plantas, como el asombro por ese lado, como de prestarle atención a ese universo y tratar de llevarlo a la literatura sin que sea un embole, y para que sirva para algo, como bueno, esos universos están ahí y no son el fondo, sino que yo me lo imagino como un paisaje que se pegotea como entre los personajes, una especie de Gabriel Giorgi, que es un argentino que yo leo con mucho asombro e interés, habla como del paisaje, como esto de un entre cuerpos, algo que crece como entre las personas y las acerca y les habilita como una especie de transfusiones e intercambios de materia, de energía, como en ese sentido el paisaje y el asombro tienen como una importancia especial en Desastres. Bueno, y voy a terminar con Nico, porque Nico después se va para el pueblo, como él dice, que no es el pueblo, pero bueno. Hace un rato te hablaba de si buscabas ahogarte o respirar, y me interesa, digamos, volver por ahí, meter un poquito más el dedo en la llaga en cuanto a cómo se sobrevive a la literatura, ¿no? Si buscas el problema o si buscas la solución en la literatura, ¿no? Antes quería decir que de los cuentos de Tamara, precisamente, y con el ahogo, a mí bueno, no sé si se puede... Sí. El que están atados los niños y uno se ahoga me perturbó durante varios días, hablando de ahogo y de miedos. Iba por ahí la pregunta. Claro, es que yo cuando hiciste la pregunta me acordé inmediatamente de ese cuento. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que si no escribo, en mi caso, pasan de repente por otros trabajos y cosas que no tengo tiempo de escribir, y tengo esos personajes que como dice Don Delillo, te agarran del brazo y te están tironeando todo el tiempo cuando estás cenando con amigos, se babean y te dame bola. Para mí escribir es aire, o sea, al revés, yo cuando por distintas circunstancias no tengo tiempo de escribir, ahí sí que siento como que me hago, sobre todo si hay historias, y me imagino que a todos les pasará lo mismo, que tenés en la cabeza y que querés contar y que sentís que tenés que... Y realmente pasa que si estás por la mitad de una historia, los personajes vienen a decirte, dale, o sea, te empiezan a contar cosas ellos, ¿no? A decirte que hagas algo con ellos. Y cuando no puedo hacerlo es como un poco es muy frustrante para mí no tener tiempo de escribir, y ahí por ahí se puede interpretar como un ahogo. Bueno, bien, nada, da para charlar rato. ¿Cuántos muertos dejaste entre Carver y Foster Wallace? ¿Cuántos muertos de qué? ¿Cuántos muertos dejaste entre Carver y Foster Wallace? En tu literatura, que ha mutado mucho. Sí, bueno, ahora sigue mutando. Y bueno, no sé cuántos. Justo nombrando escritores que son como... Bueno, que son un abismo también, ¿no? Sí, y nombré yo a Montevideano de Benedetti, me acuerdo de las Montevideanas. Montevideano, sí, es un libro que nunca personalmente te lo dije. Montevideanas, Nicolás, es un libro de poesía, sí, y lo que hace es como subvertir una determinada lógica urbana. Siempre me sí, somos las mujeres montevideanas. Y la tapa era de las mejores tapas de literatura uruguaya, que era un Benedetti, una peluca tipo chucha. De Marco Caltieri. Sí, es buenísima la tapa. Gracias a ustedes. Y bueno, esto